sabiduría. Compasión con sabiduría. ¿Cuántos de ustedes, no sé cuántos, han tenido esa experiencia de pasar por las calles de nuestra ciudad y ver tanta necesidad, verdad? Uno ve cuando camina, por ejemplo, los que han podido ir al terminal y ver la cantidad de gente que viene desplazada. Algunos de ellos vienen de nuestra hermana ciudad de Venezuela, y qué triste es ver esa gente allí en ese hacinamiento, bueno, con tantas cosas que se ven allí. Cuando uno pasa por los semáforos de Cali, cuánta gente pidiendo, ¿verdad? Cuando uno va al centro, cuánta necesidad. Bueno, inclusive no hay que ir allá. Cuando uno ve los vecinos, va al barrio, uno conversa con la gente, uno ve la cantidad de problemáticas y la cantidad de necesidades que tienen las personas. ¿Y a cuántos se les duele el corazón? ¿Cuántos cuando ven eso dicen, uy, yo quisiera poder ayudar, yo quisiera poder hacer algo? Cuando yo a veces paso por la ciudad, yo digo, Dios mío, que pudiéramos hacer algo, no sé, para poder ayudar a tantas personas. Y como cristianos nos afligimos, y a veces nuestra compasión nos genera una carga, una aflicción de saber que hay tanta necesidad, pero a veces tampoco que uno puede hacer, ¿verdad? O que uno no tiene la solución a tantos problemas que tiene la gente. Entonces, precisamente hoy, bueno, y se aflige uno y se siente hasta como culpable, ¿verdad? Y la misma compasión lo lleva a uno a sentirse impotente y a veces hasta deprimido. Y yo quisiera que en esta mañana habláramos de esto. Y algunas preguntas que quiero hacer durante el mensaje es: ¿estamos los cristianos llamados a suplir todas las necesidades de la gente? ¿Es nuestra responsabilidad suplir todas las necesidades? ¿Estamos llamados, por ejemplo, a darle plata a todo el que nos pide? ¿Estamos los cristianos llamados a hacer eso? ¿Cuál es la mejor manera en que un cristiano, porque por ejemplo algunos dicen, yo no tengo dinero, no tengo que darle? Entonces, ¿cuál es la mejor manera en que un cristiano puede mostrar compasión a un mundo que está en tal condición de sufrimiento y agonía? ¿Cuál es la mejor manera como nosotros podemos ser compasivos con la gente que está sufriendo? Hoy llegamos a un pasaje en el Evangelio de Marcos, llegamos al capítulo 6, a la alimentación de los 5,000, ¿verdad? Cuando Jesús alimenta a una multitud con necesidad. Llegamos a un momento donde Jesús y sus discípulos están viviendo una situación similar a esta. Hay mucha necesidad, una multitud con necesidades. Y vamos a trabajar este texto, pero como es un texto muy amplio y son muchas verdades y muchas cosas las que podemos extraer de este texto, yo he tenido que dividir el mensaje en dos. Es decir, hoy voy a dar la primera parte que se llama pasión con sabiduría, y dentro de 8 días vamos a continuar con la segunda parte del texto, que es la compasión que el Señor tiene y los milagros que el Señor hace en las personas que creen y confían en Él. Entonces hoy nos vamos a enfocar en esta primera parte. Y la primera escena, o bueno, vamos a leer el texto, Marcos capítulo 6, vamos a leer todo el texto, del versículo 30, vamos a leer hasta el 44. Dice así, para que entendamos la historia. Dice: entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían venido enseñando. Y Jesús les dijo: venid, vamos aparte a un lugar desierto y descansad un poco, le dice el Señor, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que aún no tenían tiempo ni para comer. Tremendo esto, ¿verdad? Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto, pero muchos los vieron ir y le reconocieron, y muchos fueron hasta allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron y le dijeron: el lugar es desierto y la hora es muy avanzada, está muy tarde. Despídelos para que vayan a los campos y a las aldeas alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Respondiendo Jesús les dijo: dadle vosotros de comer. Ellos le dijeron: que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Él les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Id y ved. Y al saberlo le dijeron: tenemos 5 panes y 2 peces. Y él los mandó que se recostaran sobre la hierba por grupos. Y se recostaron por grupos de 100 de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces él tomó los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo,
bendijo y partió los panes y lo dio a sus discípulos para que los pusieran delante. Y repartió los 2 peces entre todos y comieron todos y se saciaron y recogieron los pedazos, 12 cestas llenas de lo que sobró de los peces. Y los que comieron fueron como 5,000 personas. Aquí tenemos el milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Y yo he dividido este texto, o la primera sección de este texto, en 2 escenas. La primera de ellas, vamos a hablar de un Dios compasivo. Si usted mira el versículo 31, el Señor invita a sus discípulos a un descanso. Miren el versículo 31. Les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que no tenían tiempo ni qué. Ni para comer. Qué escena tan tremenda. Ahora recuerden que de dónde vienen los discípulos. ¿De dónde vienen? Inmediatamente los versículos anteriores. Porque si usted lee el versículo 30, entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. ¿De dónde venían? De predicar. ¿Recuerdan? Jesús los había enviado de 2 en 2. El pastor Andrés predicó acerca de esto. Jesús los envió de 2 en 2 a predicar, y ellos vienen y están como en una especie de evaluación, ¿verdad? De equipo pastoral, como una especie de evaluación de las funciones, de las tareas, de lo que Jesús les había mandado. Y ellos vienen a contarle a Jesús todo lo que habían predicado y todas las cosas que les habían acontecido en esta misión de ir y predicar el evangelio. Entonces ellos vienen de una tarea ardua de ministrar, de orar por la gente, de liberar endemoniados, de orar por las personas para que fueran sanas y de predicar y compartir el evangelio. Y están en esa evaluación y están llenos de una multitud. Y el Señor sabe que ellos venían cansados porque habían tenido tal vez días enteros de estar predicando, tal vez todo el día de estar ministrando, y llegan allí a hablar con Jesús y hay una muchedumbre con necesidad, y el Señor les dice: venid, vamos a un lugar aparte. Versículo ¿qué? Perdón, versículo 31. Y Él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. El Señor los invita a un descanso. O sea, ¿qué gesto de amor? ¿Sí o no? El Señor sabía que ellos estaban cansados, y el Señor, en un gesto de amor, le dice: caminen, apartémonos de la multitud, vámonos nosotros solos a un lugar aparte, para que compartamos, conversemos, para que comamos algo, porque no habían tenido tiempo ni de comer, para que descansemos, para que duerman. Entonces, ¿eso es un gesto de amor o no? Para sus discípulos, que venían cansados de ministrar. Ahora, lo que es un gesto de amor para los discípulos pudiera ser un gesto de indiferencia para la multitud. Claro, porque imagínese usted, esta gente, cuando ve que Jesús va a cierto lugar a descansar, se van y dicen que algunos salieron a pie y llegaron primero que ellos. La gente salió de las aldeas y se fue hasta donde ellos iban a estar. Piense por un momento, usted llega donde está Jesús, sus discípulos, porque tiene una tremenda necesidad, porque está tal vez enfermo, está endemoniado, no conoce el evangelio, tiene una vida horrible, terrible, y usted llega donde Jesús, y cuando usted llega, el Señor dice: bueno, lo siento, se acabó el culto, nos tenemos que ir porque estamos muy cansados, ellos no han comido nada, no hemos descansado. Entonces, hermanos, hasta aquí llegó el culto, por favor venga mañana. Lo que es un gesto de amor para unos pudo significar un terrible gesto de indiferencia para otros, para la multitud. Tremendo, ¿no? ¿Por qué Jesús invita a sus discípulos a un descanso justo cuando tiene una multitud? Allí en ese lugar dice que comieron 5,000. Bueno, cuando fueron a buscar el lugar para descansar, que no pudieron, llegaron 5,000, sin contar mujeres y niños. O sea, imagínense la multitud que pudo estar con Jesús, la multitud de problemas, la multitud de necesidades, la multitud de conflictos que había en ese lugar. Y el Señor les dice a sus discípulos: vámonos a descansar. ¿Qué quiere enseñarles? Porque créanme que cuando leemos el texto vemos a un Jesús que pareciera indiferente, que no le importara las necesidades de la gente. Yo estoy seguro que si un día yo hago eso, más de uno me va a la iglesia: pastor, ¿cómo que se va a ir a descansar? No me va a escuchar, y mi problema, y mi necesidad, y mi conflicto, ¿Por qué Jesús invita a sus discípulos a un descanso en medio de una multitud con tanta necesidad? Bueno, yo creo que hay muchas verdades que podemos aprender acerca de esto. En primer lugar, ellos necesitaban descansar. Escuchen, no somos superhéroes, no somos Superman que no se cansa, no, ni esos que se regeneran solos, no, superhéroes que cuando se lastiman se regeneran, no.
No, eso no existe. Todos los hombres de Dios, todos nosotros los que servimos al Señor, la iglesia, ustedes necesitamos descansar. El ministerio es absorbente. Miren, usted siempre va a encontrar necesidades. Yo le aseguro que yo pregunto cuántas necesidades hay en este lugar, y aquí entre estas personas hay las que quieran. Siempre hay cosas para hacer. Siempre hay muchas cosas para hacer. Entonces, un hombre de Dios, una mujer de Dios necesita entender el valor del descanso. Jesús le está diciendo, vámonos a descansar. Señor, en la multitud y los problemas, déjalos. Dios se encargará, vámonos a descansar. No somos Dios, no somos superhumanos. Tenemos que descansar. El descanso es espiritual. Esto sobre todo va para las personas que son muy activas. No sé cuántos hay aquí que son súper activos, que les gusta tener una agenda ocupada. En lo personal, yo me considero una persona que soy activa. No me gusta tener espacios muertos. Siempre trato de agendarme de tal manera que tenga una agenda muy precisa en cosas. Pero por lo menos hay un día a la semana en que no tengo agenda para nada. Esa agenda es de mi familia. Nos vamos a pasear, nos vamos a comer, hasta apago el teléfono. Ese día es para dedicarlo al Señor y a mi familia. Miren, el descanso es espiritual. El Señor nos dio ejemplo. El Señor dice que construyó la creación en 6 días y al séptimo día descansó. Porque si uno sabe la obsesión de los seres humanos, a veces por el trabajo, por la actividad, por el activismo. Cuando no descansamos caemos en un activismo que nos va degenerando y nos va enfermando. Nuestro cuerpo no fue diseñado para trabajar todo el tiempo. Nuestro cuerpo necesita descanso. Fuimos diseñados así. ¿Usted no ven a Jesús? Pues en la tormenta, ¿qué estaba haciendo el Señor? Durmiendo. El Señor, como tenía, porque es que el ministerio es agotador, Él sacaba su espacio y se le desconectaba y se perdía. Allá estaba durmiendo en plena tormenta. Porque el Señor tenía un cuerpo humano que necesitaba descansar. El descanso es espiritual. Dios estableció inclusive el día de reposo como un día para que los seres humanos le busquen a Él y reposen de sus quehaceres. El descanso, hermano, el mayor descanso lo podemos tener cuando nosotros ese día descansamos y podemos dedicar ese día al Señor. Podemos dedicar ese día a alimentarnos espiritualmente. ¿Cuánta gente de Dios, cuántos hombres de Dios uno ve que están ministrando todo el tiempo y se secan porque no tienen espacio para estudiar la palabra, para orar, para dedicarse a ellos en su búsqueda con el Señor? Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de tu doctrina. Ten cuidado de ti mismo. Hermano, cuando descansamos recargamos fuerza, recargamos energía, recargamos batería. Estamos más lúcidos, ¿verdad? Estamos más lúcidos para poder servir con eficiencia, eficacia al Señor. Él les está diciendo a sus discípulos, vamos, ustedes vienen cansados de ministrar. Señor, hay una multitud, ustedes necesitan descanso. Dejemos la multitud en las manos de Dios y vamos y descansemos. Entonces, hermanos, Dios diseñó el descanso como un tiempo para poder reposar, recargar energías y sobre todo estar con Él, para no entrar en el activismo que nos agota y nos desgasta. Necesitamos sacar tiempo con Dios. Qué triste es cuando uno habla con las personas y dice, pastor, una vuelta a la iglesia porque tengo tanto trabajo, tengo tanto. Hermano, ojo con eso. Usted necesita sacar tiempo para el Señor. Eso es un orden bíblico. El Señor lo estableció en la Escritura. Nos dio ejemplo. El día de reposo es un ejemplo de eso. Necesitamos tener un día, por lo menos, para descansar y dedicarlo al Señor. Lo segundo que yo puedo ver que necesitamos entender de este texto cuando Él los invita a un descanso es que las necesidades siempre sobreabundarán. Una pregunta, ¿cuántos de aquí tienen por lo menos una necesidad? Levanten la mano. El que tenga una, levante la mano. Muy bien, ténganla en alto. El que tenga 2, déjela en alto. El que tenga 2, el que tenga 3. ¿Cuántos tienen 10 necesidades? 20, 40. Mira, hermano, es una utopía pensar que la vida va a estar resuelta. Es una utopía creer que nunca vamos a dejar de tener necesidades. Normalmente usted va a ver algo, cuando usted resuelve una necesidad, surgen ¿qué? Otras. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo caído, estamos en un mundo afectado por el pecado, estamos en un mundo dañado por el pecado, estamos en un mundo destruido por el pecado y las necesidades son el pan de cada día. Y eso es aquí. Imagine cuántos conflictos y necesidades no hay afuera de la iglesia. Todo el sufrimiento, todo el dolor, hermano, es una utopía pensar que todas las necesidades se van a resolver. Siempre habrá necesidades, escuche, siempre habrá más necesidades que personas dispuestas a suplirlas, siempre. Por eso nunca daremos abasto, siempre será mayor la oferta que la demanda, siempre. Siempre será mayor. La caída rompió el mundo en 1000 pedazos, por lo tanto las necesidades y los problemas son el común denominador de todas las personas. Miren, hay un texto, se lo voy a leer. Mateo capítulo 9, versículo 35 al 38, dice así:
Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Miren, Jesús está ministrando y Jesús ve las multitudes, Jesús está sanando dolencias, enfermedades, está predicando el evangelio. Y cuando Jesús ve la gente, la multitud, Jesús se conmueve y tiene compasión de ellos y les dice, porque dice que tiene compasión porque están como ovejas desamparadas que no tienen pastor. Y les dice a sus discípulos: la mies es mucha y los obreros siempre serán pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe ¿qué? Obreros a su mies. Escuche, la responsabilidad de la iglesia no es suplir todas las necesidades de toda la gente, porque eso es una utopía. A veces nos volvemos asistencialistas, creemos que tenemos que estar allí resolviendo los conflictos de todo el mundo. La responsabilidad de la iglesia es orar para que el Señor levante obreros y envíe obreros a su mies. ¿Cuántos están dispuestos a ser obreros del Señor? ¿Cuántos están dispuestos a ir a un mundo necesitado? ¿Verdad? Porque a veces en la iglesia estamos como engordándonos, cada 8 días recibiendo palabra. Entonces cada 8 días levantamos un poco nuestras calorías espirituales. Estamos engordando. Y uno ve cristianos obesos, con 20 años obesos, que no dan, solo vienen a la iglesia y no ven que hay gente que está esperando: pastor, póngame en un ministerio. Sí, está bien que tengas un ministerio, pero pastor, es que yo no sirvo porque no hay en qué servir. ¿Cómo que no hay en qué servir, hermano? Con tanta necesidad, con tanto problema, lo que hay es cosas para hacer. Lo que hay es cosas para hacer. Mira nomás tu vecino, mira tu alrededor, mira tu barrio, mira tu colegio. Mira tantas cosas que hay por hacer. Porque las necesidades siempre serán mayores que los siervos. Otra cosa que podemos aprender de este pasaje que el Señor nos enseña es que no es nuestra responsabilidad suplir todas las necesidades, porque usted y yo no somos Dios. Usted y yo no somos Dios, no es nuestra responsabilidad suplir todas las necesidades. Le quiero quitar la culpa y la carga que algunos sienten cuando hay tanta necesidad y sienten que no pueden hacer nada. Hermano, haga lo que usted pueda hacer que esté a su alcance, pero entienda algo: usted no es Dios. Algunos sufren de un síndrome psicológico, una enfermedad mental que se llama el síndrome del Mesías, el síndrome mesiánico, el complejo de Mesías. ¿Cuál es el complejo de Mesías? Aquel que cree que tiene que resolverle todos los problemas a la gente. Yo he tenido que atender gente así, gente que tiene el síndrome del Mesías, una enfermedad psicológica. Esa persona piensa que necesita, cuando no le puede resolver algo a la gente, se frustra, él siente que es su responsabilidad. Mire, hermanos, si nosotros no manejamos, bueno, primero hay que entender que es muy delicado, porque la mayoría de las veces este síndrome nace del orgullo que hay en nuestro corazón por querer o sentirnos valiosos cuando hacemos, cuando suplimos, cuando estamos ahí. Y entonces si no estamos haciendo, si no estamos supliendo, entonces no somos valiosos. Y hay gente que tiene este problema, entonces se siente mal, se siente culpable cuando no le resuelve los problemas a la gente. Eso no es, uno como pastor sí que tiene que aprender esto. Que si uno como pastor no aprende esto, hermano, el ministerio lo ahoga. Usted no tendría otra cosa para hablar en su casa, en la comida, sino los problemas de todo el mundo. Yo siento que cuando me siento con mi esposa, hablamos de determinadas situaciones, listo, pero a veces llegamos a la conclusión de: venga, los problemas de la iglesia dejémoslos a Dios. Imagínese qué triste una familia pastoral donde lo único que hablan los problemas. ¿Cómo van a crecer los hijos? No, yo nunca quiero ser pastor. Yo no. Yo a mi papá que estresa, le salen canas, le cae el pelo. En la casa no hacen sino hablar de los problemas de la gente. No, el pastor es muy duro. No. Como pastor y como hermanos, como ministros, como iglesia, debemos aprender que quien resuelve los problemas de la gente es Dios. Miren, hermano, yo lo atiendo, lo aconsejo, los pastores los escuchamos, los atendemos, pero nosotros no le podemos cambiar el corazón. Nosotros no le podemos restaurar su matrimonio. Nosotros no le podemos traer el hijo que se le fue al mundo. Eso no lo podemos hacer. Eso lo hace el Señor. Por lo tanto, yo no puedo echarme la responsabilidad de sus problemas sobre mis hombros, porque me voy a matar. Nos vamos a matar los pastores cargando los problemas de todo el mundo. Hay que descansar en el Señor. No podemos tener un complejo mesiánico. Qué triste que hay gente que tiene un complejo mesiánico. Y hay gente que con ese complejo lo que produce en otros es una dependencia enfermiza. Yo recuerdo que una vez estábamos por allá en otra ciudad, en otro país, en un mundo muy muy lejano.
con unos hermanos de una iglesia. Y en un momento en que uno de los chicos dijeron, uy, necesitamos ir al baño. Y yo les dije, pues allá está el baño. ¿Para qué dice que necesito el baño? Ya está el baño. Vayan, allá está. No, es que no le hemos pedido permiso al pastor. Pues haga chichi entonces ahí. ¿Cómo así? Pero es que a veces con ese síndrome los pastores generan una dependencia enfermiza de las personas. Y la gente para tomar cualquier decisión necesita a sus pastores. No puedo saber qué hacer porque si no está el pastor y no me dice qué hacer. Y hay pastores que nos gusta generar esa dependencia. Nos gusta porque nos sentimos orgullosos, valiosos. La gente me busca. La gente siempre me llama cuando... Y eso es una dependencia. Si ese pastor un día se tiene que ir, o se enferma, o se muere, queda par de la gente. Eso es como cuando criamos hijos, que no los criamos para que ellos se enfrenten la vida, sino para que dependan de nosotros. ¿Usted ha visto esos hijos que tienen 20 años y son llamando a la mamá? Ma, ¿qué hago? ¿Compro el jean azul o lo compro rojo? Ma, estoy en el restaurante, ¿pido pollo o pido carne? Tú estás creando un hijo, le estás haciendo un daño. Tú no estás creando un hijo para que sea hombre, para que enfrente la vida. Tú estás creando a alguien que va a andar detrás de tus faldas y va a depender de ti toda la vida. La Biblia dice que un día dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y será una sola carne. Y ese día que ese chico se case, te va a estar llamando todos los días porque no sabe cómo resolver los problemas con su esposa. Y lo vas a tener en tu casa cuando pelee con la esposa, ahí debajo de tu falda, porque tú lo formaste de esa manera. Nosotros como pastores, el equipo pastoral, no estamos formando una iglesia que dependa de nosotros. Tenemos que guiar la iglesia a la madurez. Tenemos que guiar la iglesia a la comprensión de la palabra. Tenemos que guiar la iglesia al entendimiento de la palabra. Que cuando la gente vaya a tomar una decisión, sepa qué dice la palabra con respecto a esa decisión que debe tomar. Y pueda tomar decisiones correctas. Ahora, una cosa es que tú pidas consejo y una cosa es que tú dependas. Yo puedo pedir consejo. Mira, pastor, yo quiero que ores por mí porque yo quisiera comprar o hacer este negocio y yo quiero que ores por mí y quisiera saber tu consejo. Eso es una cosa. Y otra cosa es depender. No puedo tomar la decisión, no puedo si no me dicen qué hago. Eso es una inmadurez que se puede generar dentro de la iglesia. Yo siempre he dicho, no estamos criando niños mimados en esta iglesia. Estamos levantando una generación de guerreros. Un día el Señor tal vez te lleve, un día Dios le dice a Kate, te necesito en un lugar bien lejos, un mundo muy lejano, en la Patagonia, donde no hay internet, no hay comunicación con nadie. Ella tiene que saber ir allá, tiene que estar madura para desarrollar su ministerio allá en ese lugar. Entonces estamos levantando un pueblo para servir al Señor, gente madura, gente, hermano, que depende del Señor, no de nosotros. Qué dependencia enfermiza que le hace daño a un pueblo, le hace daño a los hombres de Dios y le hace hasta daño a la gloria del Señor. Estamos formando gente madura. Amén. Me gusta lo que alguien dijo una vez, una frase, dice: si tú le regalas un pescado a un hombre, se alimentará solo una vez, pero si le enseñas a pescar, se alimentará toda la vida. Y muchas veces lo que hacemos es regalar pescados para tenerlos dependiendo de nosotros. No, enséñales a pescar para que ellos cojan sus pescados y aprendan a hacer las cosas. Esa es la manera que yo creo que una de las cosas que Jesús le está enseñando aquí, o le ha enseñado a sus discípulos. Bueno, otra cosa que creo que ellos quieren, Jesús les está enseñando a través de descansar en medio de tanta necesidad, es que, miren, algo que necesitamos entender, hermano, para poder manejar la compasión con sabiduría, es: Dios trata a través de los problemas con el corazón. ¿Qué usa Dios para tratar el corazón? Los problemas. Entonces muchas veces Dios está tratando con el corazón de alguien. Muchas veces Dios está tratando con alguien, por ejemplo, su dependencia. Alguien que no depende del Señor, que depende de Dios está tratando su dependencia. Muchas veces Dios está tratando a través de los conflictos, por ejemplo, el orgullo, la arrogancia en el corazón de alguien, la autosuficiencia. Y Dios está tratando. Muchas veces Dios está tratando con alguien la mala administración. ¿Usted ha visto que hay gente que es mala administradora? Hay gente que dice: no tengo para comer, pastor, pero se acabó de comprar un televisor de 70 pulgadas, acabó de comprar televisores celulares nuevos. Entonces hay gente que invierte primero en sus placeres y deja de suplir las necesidades básicas de su familia. Eso es un mal administrador.
Y una persona así, el Señor retiene su bendición. Porque el Señor, si nos exige a nosotros, dice: el que es fiel en lo poco, en lo mucho le pondré. Para que Dios bendecirte, debes aprender a ser un buen administrador. Entonces Dios está tratando con alguien, y tal vez esa persona ha visto o está como tratando las consecuencias de su pecado. Y a veces nosotros, con el síndrome del Mesías, queremos llegar y tarararán, tarán, he venido a resolverte el problema. ¿Qué tienes? Cuéntame. No, listo, de una. Hay que tener sabiduría, hay que tener discernimiento cuando Dios está tratando con alguien. No podemos meternos en el medio. Uy, esta verdad es tan delicada. A veces nos metemos en el medio del trato. Dios está tratando con una persona y nosotros ahí como que oponiéndonos a Dios en el trato. No, deja que Dios trate. Qué duro es ver, como pastores es muy duro ver cuando Dios está tratando con alguien. Pero yo he tenido que a veces tomar la decisión de: yo voy a dejar que Dios trate. A veces hasta puedo hacer algo, pero entiendo que Dios está tratando con el corazón de esa persona. Entonces hay que tener sabiduría, hay que tener entendimiento. Dios trata con nuestro pecado, Dios trabaja en nuestros corazones. Y eso lo vemos por toda la Escritura. Y a veces puede parecer como falta de misericordia. Ay, pero ¿cómo no voy a hacer nada así? Mire, cuando, por ejemplo, Pablo habla con Timoteo acerca de estas cosas, por allá le dice Pablo, bueno, ahorita ¿qué le dijo Pablo a Timoteo acerca de las viudas? Pero ustedes recuerdan que había una iglesia que muchos estaban dejando de trabajar y estaban siendo como mantenidos, ¿sí? Había gente perezosa en esa iglesia, no estaba trabajando. Y entonces, ¿qué dice Pablo? Venga, esos mantenidos que trabajen, porque el que no trabaje, que no coma. Porque puede pasar que hay gente que se aprovecha de la compasión de la iglesia. Yo recuerdo, yo les he contado la historia que nosotros, donde estaba antes la otra iglesia, había una señora que hacía eso. Esa señora sabía cuándo daban el mercado en cada grupo, y justo ese día iba a ese grupo. Un día nos reunimos con Loria y nos dimos cuenta que la señora llevaba todos los mercados. Hay gente así. Entonces hay que tener discernimiento a la hora de ser compasivo. De eso vamos a hablar un poquito más adelante. Pablo le dice a Timoteo: el que no trabaje, que no coma. Acerca de las viudas, Pablo le da esta aclaración: ¿hay que ayudar a las viudas? Sí, hay que ayudar a las viudas, dice Pablo. Sí, Timoteo, hay que estar pendiente, porque si hay algo que la Biblia nos manda a estar pendiente, de las viudas y de los huérfanos. Ojo, pero esa compasión tiene que tener sabiduría. Pablo le dice a Timoteo: mas sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 70 años. Ya ahí hace un filtro. Que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, que haya criado hijos, que haya practicado la hospitalidad, que haya lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra, a esa viuda métanla en la lista. Pablo dice: sí, la iglesia debe tener compasión, sí, pero la iglesia debe tener sabiduría para administrar la compasión, porque hay gente que en su pecado se aprovecha de la generosidad de la iglesia. Y hay gente con la que Dios necesita tratar. Por ejemplo, el perezoso, que no trabaja. No hay nada más triste que uno tener o que estar bendiciendo a una persona que no trabaje. No, Pablo dice: no, el que no trabaje, que no coma, que si vaya a trabajar primero. Hay que tener sabiduría, entendimiento y discernimiento. A veces hay hermanos que no han podido conseguir trabajo. Si les ayudamos con un mercadito, un mes se les ayuda con un mercadito. Pues ya 2 años, 3 años, ya eso es como sospechoso. Cuando le dice: no, busque hojas de vida, no, pastor. Y uno ve que hay gente que es perezosa, hay gente que no le gusta trabajar, gente que quiere ser mantenida todo el tiempo. Y la iglesia puede prestar para eso, para mantener a un perezoso. Entonces hay que tener sabiduría. Necesitamos actuar con sabiduría y discernimiento cuando vemos la necesidad. Ahora, pero esto no se debe convertir en una excusa para no ser compasivos. Bueno, vale que si ve, descanse, pastor, que yo eso sí no le doy a nadie. No. Tú tienes que venir dentro de 8 días a la siguiente parte de este mensaje. Hoy estamos tratando con aquellos que tienen problema para manejar o administrar su compasión. Son tan compasivos que les cuesta medir a veces. Y hay que tener sabiduría, ¿verdad? No podemos ser, hermano, el otro lado. No puede ser una excusa para la falta de compasión. Debemos ser compasivos, porque los hijos de Dios somos compasivos porque hemos experimentado la gracia de Dios. Eso lo vamos a ver dentro de 8 días. Pero esa compasión debe operar con sabiduría. Ahora, la segunda y última escena es que definitivamente Jesús tiene una mirada correcta de las necesidades.
sea, nosotros vemos lo que está delante de nuestros ojos, pero el Señor mira con esa mirada, con los pastores de la confraternidad decimos la mirada de Superman que tiene el Señor, esa mirada que traspasa, esa mirada que penetra lo más profundo, y el Señor puede ver con claridad cuál es la verdadera necesidad de las personas. El Señor puede ver cuál es nuestra verdadera necesidad. A veces nosotros pensamos que la necesidad es una cuando realmente tenemos una necesidad más profunda. Sí, nos pasa como cuando vamos a la EPS. Mira, es que yo tengo un dolor de cabeza, tome este acetaminofén, pero es que eso no le va a resolver su necesidad más profunda. Eso le va a resolver el síntoma, pero no el problema. Si tiene un dolor de cabeza es porque tal vez hay algo, una enfermedad más profunda. Entonces, Dios sí sabe llegar, Dios sabe hacer un buen, ¿cómo se dice? Un buen análisis. Dios puede hacer un buen diagnóstico, esa es la palabra, de nuestras necesidades. Versículo 34. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. Lo primero que vemos en el texto es que el Señor tuvo ¿qué? Cuando vio la multitud, como ovejas que no tienen pastor, tuvo compasión. Bueno, la palabra compasión significa entrañas. Es la misma palabra en el original que utiliza para entrañas. Es decir, hubo un dolor profundo en lo más interior de Jesús cuando vio la multitud con tanta necesidad, con tanto problema, sobre todo como ovejas desamparadas que no tienen pastor. Miren, no tenemos un Dios frívolo. La compasión es un atributo de Dios. El Señor se define a sí mismo como Dios fuerte, misericordioso y clemente. Él cuando se aparece a Moisés le dice: yo soy Dios, Jehová fuerte, misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia. Dios se define como un Dios misericordioso. No tenemos un Dios frívolo como algunos dicen, porque algunos llegan a la conclusión que Dios es frívolo. ¿Cómo que un Dios que es todopoderoso permite tanto sufrimiento en el mundo? ¿Cómo que un Dios que es todopoderoso permite que el mundo sufra de la manera en que sufre? Primero que tenemos que entender es que Dios es un Dios bueno y misericordioso. Un Dios que se duele desde lo más profundo de su corazón por las necesidades y los problemas de los hombres. Es por esa misma misericordia que Dios no acaba con el ser humano. Porque ¿qué es lo que el ser humano merece? La ira de Dios por causa de su pecado. Pero Dios es bueno y tiene misericordia, lento para la ira. Ahora, lo que pasa es que no es que Dios sea frívolo, no. Es una mala interpretación en nuestra mente de Dios. Lo que pasa es que Dios ve la necesidad correcta. Se lo explico de esta manera. Dios mira más allá y Dios ve la necesidad profunda que realmente tienen los seres humanos. Él sabe cuál es esa necesidad. Mire, cuando usted lee el texto, cuando el Señor vio esa multitud, ¿qué fue lo que hizo? Cuando Él vio la necesidad de la multitud, ¿qué hizo? El texto que dice, empezó a ¿qué? A enseñarles muchas cosas. ¡Ojo! Porque esto es vital en el mensaje. Cuando el Señor ve la necesidad, empezó a enseñarles muchas cosas. Empezó a predicarles el evangelio. ¿Saben por qué? Porque Dios tiene una mirada enfocada en la eternidad. Mire, el Señor sabía que muchos de ellos venían diciendo: mi necesidad es ser sano, mi necesidad es un cáncer, mi necesidad es ser libre de un demonio que me atormenta, mi necesidad es que tengo hambre, porque tal vez muchos habían allí que venían porque sabían que Jesús les daba de comer. El Señor sabía que ellos podían estar pensando eso acerca de su necesidad, pero Dios entendía que la necesidad de esa multitud más urgente era de salvación. Porque ¿de qué sirve una persona sana en el infierno? ¿De qué sirve una persona saciada en el infierno? El Señor sabía que la necesidad más urgente, más sentida de la multitud, no era ni siquiera comer, no era un milagro, era la necesidad de salvación. Por eso lo primero que hizo cuando los vio fue empezar a enseñarles, empezar a compartirles el evangelio. Las personas, nosotros vemos la necesidad inmediata. Cuando usted mira a alguien, usted ve la necesidad inmediata, ¿sí o no? Pero Dios ve la necesidad inmediata, pero Dios ve la necesidad más profunda. Y escuche, y muchas veces usa la necesidad inmediata para resolver la profunda. Se lo repito, Dios muchas veces usa la necesidad inmediata para resolver la profunda. Es decir, Dios muchas veces te pone una necesidad para llevarte a suplir tu necesidad más profunda. ¿Usted por qué cree que el mundo vive tanto problema y tanta necesidad? ¿Porque Dios sea malo? Imagínese usted un mundo sin Dios como este y feliz. ¿Usted cree que la gente buscaría a Dios?
los problemas, las dificultades, la necesidad, la catástrofe del mundo existe para que la gente se vuelva a Dios. Dios ha permitido necesidades sentidas para resolver necesidades profundas. Y es lo mismo que Dios hace con nosotros. Dios muchas veces permite que nosotros vivamos situaciones muy complicadas y muy difíciles. Deja de suplir necesidades inmediatas para resolver problemas más serios de nuestro corazón. Por ejemplo, muchas veces Dios permite que una persona tenga una enfermedad para que llegue a Cristo. Por ejemplo, Dios muchas veces permite que un creyente tenga una enfermedad para tratar con su orgullo. Muchas veces Dios permite que un creyente viva situaciones económicas difíciles para tratar con un pecado serio de su corazón. Entonces, a la final de las cuentas, esto que Dios hace no es que Dios sea malo. Al contrario, es que Dios es tan bueno que ha permitido necesidades para trabajar en nuestra vida. ¿Soy claro? En pocas palabras, la disciplina del Señor es parte de su bondad y de su amor. ¿Por qué eso es disciplina? Porque el Señor al que ama disciplina. Y Dios permite que entremos en situaciones difíciles donde a veces no tengamos resueltas ciertas necesidades, porque está trabajando en necesidades más profundas que tienen que ser resueltas. Entonces Dios deja de suplir unas para trabajar en cosas más profundas. Uy, qué sabio nuestro Dios, ¿sí o no? ¿Cómo Dios maneja nuestra vida? Entonces, hermanos, entendamos esto. No es que Dios sea frívolo, no es que Dios sea malo, no. Dios es tan bueno que a veces deja de hacernos bien en unas cosas para bendecir nuestra alma siendo formada y esculpiendo a Cristo. Escucha, Dios está más interesado en tu santificación que en tu bienestar. Hoy en día con ese apogeo del evangelio de la prosperidad, ¿no? Que queremos decirle a la gente, mira, Dios quiere que tú te sientas bien. Dios no, Dios no quiere, o sea, Dios sí quiere tu mejor bienestar, pero muchas veces tu mejor bienestar es incomodarte, porque para poder tratarte tiene que incomodarte. ¿Sí o no? Dios está más interesado en tu santificación que en tu bienestar. Pablo lo dice de esta manera: pues esta leve aflicción y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. Segunda de Corintios 4:7. Las aflicciones pasajeras producen un peso de gloria en nuestra alma, producen una transformación, esculpen a Cristo en nuestra vida. Hermanos, debemos aprender a desarrollar una mirada correcta de la aflicción. Usted debe aprender a mirar a Dios de esta manera y tener una mirada correcta de la aflicción, porque cuando usted entiende que cuando usted está siendo afligido, cuando Dios permite aflicción, es para formarlo. Cuando usted entiende eso, usted puede vivir agradecido en medio de la aflicción. Como dice Santiago, gócese cuando alguno de ustedes esté viviendo tribulación. ¿Por qué? Porque el carácter está siendo formado, porque Cristo está siendo formado. Entonces, cuando usted entiende eso, usted no va a vivir resentido, sino agradecido. Porque triste el tema del evangelio de la prosperidad, porque la gente no puede procesar estos temas, y en lugar de vivir agradecidos, viven resentidos. Porque a mí, porque yo, y si yo soy gay, porque yo, y si en la iglesia me dijeron que nunca iba a sufrir, que pare de sufrir, y porque yo, y que sí. No, el que entiende estos temas vive agradecido con el Señor. Y no solo vive agradecido, es consciente de lo que Dios está haciendo y puede cooperar en esa transformación. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ve que Dios lo está tratando, en lugar de resentirse y de tirarse a llorar y de, ay, no, él dice, bueno, Señor, tú estás tratando ¿con qué? Con mi orgullo. Tú estás tratando con mi orgullo, Señor. Tú estás permitiendo esto para pulir mi orgullo. Entonces, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué tengo que hacer, Señor? ¿Cómo hago, Señor? O sea, él coopera con Dios. Dice, bueno, Señor, yo voy a asumir mi responsabilidad en este trato, pero también se goza de ver que Cristo está siendo formado. Por eso dice Pablo, esta leve tribulación pasajera, lo que produce en nosotros es un peso de gloria del Señor. Dios utiliza los problemas para formarnos. Por eso en Santiago, gócesen cuando estén en tribulación, en problemas, gócesen. Y como iglesia, hermanos, debemos aprender a tener esta mirada de las necesidades. Como iglesia debemos aprender a mirar las necesidades con discernimiento y con sabiduría. ¿El mundo tiene tantas necesidades o no? ¿Sí o no? Ahora, mire, el mundo tiene necesidades políticas, económicas, familiares, todas las que quiera. Por eso existen tantas fundaciones para tratar de suplir tantas necesidades que hay ahora. De tantas necesidades, ¿en cuál se debe enfocar la iglesia o en cuáles? Claro, porque si la iglesia está puesta para ser de bendición, ¿en qué se debe enfocar la iglesia para no perder su norte? Ojo, la necesidad más urgente que tienen las personas es la necesidad de salvación.
Y la única organización sobre la faz de la tierra que tiene el remedio para eso es la iglesia. Ninguna ONG, ninguna fundación puede hacer lo que la iglesia hace. Las fundaciones suplen, dan mercado, ayudan, tienen ayudas humanitarias, pero solo la iglesia tiene la palabra de Cristo que puede salvar a la gente. Entonces, si la iglesia pierde de vista su razón de ser, pierde de vista que está puesta para suplir la necesidad más urgente, más sentida de las personas, que es la necesidad de salvación, que a la iglesia se le ha confiado el evangelio de salvación. Si la iglesia pierde ese foco, la iglesia perdió su enfoque. Y uno ve hoy en día iglesias que se enfocan más en otras cosas. Yo creo que la iglesia tiene muchos ámbitos para trabajar, muchas cosas para hacer. La iglesia puede afectar el área política, claro. Podemos levantar hombres que estén allí en medio de la política. La iglesia puede afectar el área social, claro. La iglesia puede tener una fundación, claro. Pero la iglesia lo que nunca puede dejar de tener es predicar el evangelio a un mundo perdido. Porque hay muchas iglesias que se vuelven asistencialistas y pierden su enfoque. Hermano, Jesucristo no vino a crear una fundación. Jesucristo vino a fundar la iglesia, que es columna y baluarte de la verdad. Y aunque la iglesia hace una tarea social, porque hay una tarea social que hacer, hay muchas cosas que uno puede hacer como iglesia, pero esa no es la razón de ser de la iglesia. Eso se hace como parte del ministerio de predicar el evangelio, que a veces para predicar el evangelio hay que crear puentes, hay que crear lazos, pero no es la razón de ser de la iglesia. La razón de ser es predicar el evangelio, predicar la verdad, compartir la verdad a toda criatura. Mire, cuando Jesús envía a sus discípulos, es bien interesante, cuando envía a los discípulos a predicar de dos en dos, ¿recuerdan qué le dijo Jesús? No lleven nada, ni pan, ni dinero, ni capa, vayan sin nada, porque el Señor les está enseñando. Si el Señor hubiera querido formar una fundación, pues les dice, vea, vayan, consigan mercado, vayan, consigan remesa y vayan. Esa no es la tarea fundamental de la iglesia. La tarea fundamental de la iglesia es predicar el evangelio. Ahora, eso lo podemos adornar. Para hacer eso hay que hacer otras cosas y hay que trabajar en el área social, sí. Pero la razón de ser que nunca la iglesia puede perder es que fuimos puestos sobre esta tierra para predicar y para compartir el evangelio. ¿Y por qué digo esto? Porque muchas personas tienen una expectativa incorrecta de la iglesia y por eso se frustran y se van. Es más, muchos hermanos saben cómo evangelizan. Usted tiene problemas, camine para la iglesia, que allá le ayudamos a la gente. Allá le damos mercado, allá le resolvemos su problema familiar. Allá, vea, usted va a la iglesia y su hijo vuelve porque vuelve. Entonces, claro, la gente llega a la iglesia y llega con una expectativa. Y resulta que ni su hogar se le arregló, ni su hijo volvió. Y la gente va, no, son unos mentirosos. A mí me predicaron, me evangelizaron y que el Señor iba a hacer el evangelio político, no el que promete. Yo prometo. Y cuando la gente se encuentra con la realidad, se estrella. Mucha gente, hermano, yo lo digo con amor, nosotros bendecimos y tratamos de llevar a todos los que podamos, pero muchas veces no se puede hacer eso. Yo recuerdo que una vez un hermano me cogió y me dijo, pastor, usted me tiene que ayudar a conseguir trabajo. Y yo dije, ¿cómo? ¿En serio? Y yo, sí. Usted como pastor tiene que ayudarme a mí en toda la necesidad de mi vida. Si usted no me ayuda a conseguir trabajo, usted es un mal pastor. ¿En serio? ¿Dónde está eso en la Biblia? A ver. No, y a veces hay gente que tiene una expectativa equivocada de la iglesia. Hermano, la iglesia no es una fundación. La iglesia no es una organización sin ánimo de lucro para suplir las necesidades de todo el mundo. Ojalá Dios permitiera que uno pudiera suplir todas las necesidades, pero yo le voy a ser honesto, no podemos. Y la iglesia va a seguir diciendo, y le tengo una noticia, van a haber más necesidades. Y siempre van a ser más necesidades, siempre van a ser más las necesidades que los siervos. Si uno como pastor, como equipo pastoral y como iglesia no sabe administrar eso, se va a fundir en el ministerio. Se va a fundir, literalmente se va a acabar. Hermano, la iglesia tiene la responsabilidad de la iglesia. Aunque hacemos muchas cosas que la Biblia nos muestra que hay que hacer, pero la responsabilidad fundamental de la iglesia con los perdidos es predicarles el evangelio. ¿Ustedes recuerdan a Pedro y a Juan cuando entraron al templo de la hermosa? El cojo, ¿qué le dijeron ellos? No tengo plata ni oro, pero lo que tengo, te doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Le resolvieron su necesidad más profunda. Porque nosotras veces pensamos que tenemos que resolver. No. A veces cuando nos sentimos mal, mire, yo les voy a ser honesto, a veces me paran en un semáforo y viene un niño a pedirme plata y ahí está la mamá y otros niños y en estos días me pasó eso. ¿Sabe qué hice yo? El niño, ay, me regalaron una moneda. Le dije, no.
creo que más de uno hubiera ido a mi lado algunos hermanos y decían, ay, el pastor sí es frío, qué frío, el pastor. No, le dije al niño, no te voy a dar una moneda por una sencilla razón. Porque yo no voy a formar a alguien que no le guste el trabajo. Tú necesitas aprender a trabajar, por eso no te doy la moneda y te quiero y por eso te doy este consejo. Y el niño, bueno, gracias. Porque es que a veces, cuando la compasión no tiene sabiduría, terminamos alimentando el pecado. ¿O no le ha pasado a usted? Que a veces le da a alguien y lo que le da es para irse a meter en vicio. Entonces, con esto no quiero bloquear la generosidad. Ay, ya no le doy a nadie para resolver el problema. No, tenemos que ser generosos, pero la compasión de la iglesia debe obrar con sabiduría. Y no se sienta mal cuando le pase lo de Pedro. No tengo plata ni oro, pero usted sí tiene algo que la gente necesita. Usted tiene algo que resuelve la necesidad más grande, más sentida de la gente. Usted tiene el evangelio de Jesús. Usted tiene el evangelio de Cristo que transforma las vidas. Y cuando una vida es transformada, hermano, es restaurada, es sacada de la pereza, esa persona va a trabajar y esa persona resuelve su situación financiera. Tenemos algo más grande que una moneda de 500 pesos para darle a la gente. Ahora, si a veces hay que dárselos, se los damos. Hay, por ejemplo, a veces yo veo un viejito y digo, Dios mío, ¿cómo es posible que un viejito esté pidiendo plata? Le doy dinero. Uno sabe que ese viejito no puede trabajar a esa edad. O tal vez está vendiendo un sticker o una revistica ahí en el semáforo. Es diferente, está trabajando. Es que hay que obrar misericordia con sabiduría. Y como iglesia necesitamos entender esta verdad. Contacto. Porque también vemos en el texto, que lo vamos a ver dentro de 8 días, que Jesús no solo les predicó el evangelio, después les dio de comer. ¿Ven ustedes el equilibrio del mensaje? Dentro de 8 días lo vamos a poner sobre la mesa. Pero escucha, Dios es proveedor. Dios como Padre suple todas nuestras necesidades, porque Él se ha comprometido con sus hijos. Él dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo que necesites te será añadido. Ojo, pero si buscas el reino de Dios y su justicia, si Dios es la prioridad en tu vida, tú puedes contar con un Padre proveedor. Dios se comprometió con sus hijos, no con el mundo. Dios está comprometido con su iglesia, con sus hijos que son fieles a su palabra, que son fieles a Él, que están comprometidos con Él. Si tú eres un cristiano de vez en cuando, un crispeto, esa promesa no es para ti. Esa promesa es para todo aquel que busca primero el reino de Dios y su justicia. Todo lo demás le será añadido. Pero escucha, pero si en algún momento Dios ve que tiene que dejar de suplir una necesidad sentida para suplir una necesidad más profunda en tu alma, Él lo va a hacer. Eso se llama trato, eso se llama disciplina, pero eso se llama amor, gracia y misericordia de Dios. Conclusión: Dios ha suplido la necesidad más grande que el mundo entero tiene. ¿Cuál es? La necesidad de salvación. ¿Cómo la suplió? Pues envió a su hijo. Es Dios generoso. ¿Cómo no va a ser Dios generoso si fue capaz de enviar a su hijo a morir en una cruz, para morir por tu pecado, por mi pecado, por el pecado de todo aquel que en Él cree, para que no se pierda y tenga vida eterna? Dios dio todo lo que tenía. Dios dio a su hijo en una cruz. Dio lo mayor que tenía, el mayor tesoro, lo puso en una cruz, lo clavó en una cruz en medio de dolor y sufrimiento, para resolver el conflicto más sentido del ser humano, la necesidad de salvación. Por eso es que el apóstol Pablo dice: si Dios no escatimó a su propio hijo, ¿cómo no nos dará, hermanos, también todas las cosas que necesitemos? ¿Cómo no? Dios es generoso. ¿Cuál es la mejor manera en que nosotros como hijos de Dios podemos reflejar el corazón de Dios siendo generosos? El cristiano es generoso porque quiere reflejar la gracia de Cristo. ¿Cuál es la mejor manera en que tú y yo podemos reflejar a Cristo? ¿Cuál es la mejor manera de ser generosos con la gente que sufre, con el mundo que sufre? ¿Sabe cuál es la mejor manera? Predicando el evangelio, que puede salvar sus almas del infierno. Orando por las personas para que sean salvas. Alguien dijo: el mayor regalo, la mayor muestra de amor que tú le puedas dar a alguien es que tú ores por él y que tú le prediques. Esa es la mayor muestra de amor que podemos tener por él. Como dijo Pedro y Juan en el templo de la Moza: no tengo plata ni oro, pero de lo que tengo te doy. Ahora, y si usted puede adornar el mensaje con plata o oro, bendiciendo a alguien, hágalo. Pero nunca se olvide que su función primordial es predicar el evangelio de Jesús. Así que tenemos toda una riqueza para ser generosos. Tenemos todo un tesoro para ser generosos. El tesoro de la gracia de Cristo, que ha salvado nuestro corazón. Estamos llenos de la gracia del Señor. Tenemos mucho para dar
aunque a veces no tengamos dinero, tenemos mucho para ser generosos. Vaya hoy y sea generoso con la gente, predíqueles el evangelio y ore por ellos para que sean salvos. Que podamos ser compasivos, pero que la compasión actúe con sabiduría.